Diálogo a espaldas del pueblo. Pausa de 15 días entre el secretismo, la censura y la exclusión de María Corina Machado. Exigen su dinero. Jubilados de PDVSA protestan contra el silencioso desvío de más de 3.000 millones de dólares de su fondo de pensiones. Tragedia incalculable. Devastador sismo en Colombia sigue cobrando vidas. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela de este miércoles 12 de agosto de 2026. A esta hora ponemos en sus manos las noticias más importantes de Venezuela y la región, con toda la información de lo que está ocurriendo. Soy Génesis Pérez, gracias por acompañarnos, comenzamos. La mesa de negociaciones en Venezuela tuvo su último día de conversaciones de esta primera etapa y entra en un receso de 15 días. El cierre llega entre presiones para que se incluyan temas sociales importantes, hermetismo comunicacional y abundantes críticas por la no incorporación de la líder opositora María Corina Machado en estos diálogos. Quique Frías con los detalles. La primera etapa del diálogo venezolano cierra con más presión que claridad. La mesa entra en receso de 15 días. Por una parte, el país todavía espera saber qué se avanzó realmente. Por otra, la ausencia de la dirigente María Corina Machado o de una representación vinculada a su liderazgo sigue apilando críticas. Yo creo que esa comisión debió haberse ampliado con miembros de otras organizaciones y también con gente que estaba en el país y con la representación de María Corina. Indispensable que ellos tengan la amplitud y la humildad de entender que ahí falta mucha gente y que esa gente debe ser tomada en cuenta. Este proceso, tiene que estar involucrados algunas personas que representan instituciones y que la etapa de María Corina seguramente es post. ¿No? Que todos reconocen de que, que al final del día es quien va a tener la preferencia electoral del pueblo venezolano en el momento en que se haga esa elección presidencial. Un factor de presión ha sido el hermetismo y la no inclusión de diversos temas que aquejan a una población asfixiada por más de una década de crisis humanitaria compleja. En ese sentido, la Coalición Nacional Sindical se movilizó en Caracas para que en la mesa se hable con transparencia y las cuentas sean públicas. Exigirle rendición de cuentas porque ha pasado algo muy grave. Cuando se iniciaron esas reuniones, el primer error es el secretismo, pues no permitirle a los medios de comunicación nacional e internacional de que los venezolanos sepamos qué están hablando, pues porque si están tratando el problema de 35 millones de venezolanos, que hacen ellos encerrados en cuatro puertas. Lo que se conoce de esta mesa negociadora, que sienta a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015, única institución democrática reconocida por Estados Unidos, y el gobierno encargado, encabezado por Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, son los términos generales y agenda, como atención a los afectados por el doble terremoto, fortalecimiento de la democracia, derechos y garantías políticas. El país espera expectante y con esperanza. Sí, pero también con prisa, porque estas conversaciones encarrilen a la nación a un camino de prosperidad. Se enciende el debate en las calles y en las redes. Impacto Venezuela abre el espacio para escuchar las opiniones de la ciudadanía frente a la pregunta planteada en nuestra emisión matutina de hoy. Antes de hablar de fechas para elecciones y candidatos, quizá haya una cuenta pendiente. ¿Qué debería resolverse primero? ¿El CNE o los partidos? Comenzamos con Humberto Hurtado, quien cree que lo primero, antes de cualquier cosa, es liberar a los presos políticos. Seguimos con Denise Rangel, quien piensa: lo primero es devolver las siglas a los partidos, a sus autoridades legítimas, y luego conformar un CNE con rectores verdaderamente independientes que estén por encima de las miserias politiqueras. Mientras que para Clemente del Río se debe resolver sin duda alguna, y para nuestra democracia, el CNE, ya que los partidos políticos están claros de quién es la única líder en nuestro país. Se necesita con urgencia la institucionalidad de los poderes judiciales y hacerle entender al señor Trump que la democracia es primero. Concluimos con Gregorio Rodríguez, quien opina: para mí el Consejo Electoral, así se resuelve lo de los partidos. Mientras ese CNE exista, no se va a solucionar el problema de los partidos políticos. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Este 15 de agosto culmina el primer periodo legislativo de la Asamblea Nacional, marcado por una agenda en la que las exigencias de Estados Unidos han pesado sobre decisiones clave. Hidrocarburos, minería, justicia y amnistía forman parte del paquete de leyes sancionadas, mientras queda por determinar cuáles ya tienen aplicación efectiva y qué impacto tendrán sobre la nueva etapa política y económica de Venezuela. Juliana Palmar con el reporte.
La nueva Asamblea Nacional llega al cierre de su primer periodo con una decena de leyes sancionadas, varias de ellas dirigidas a sectores importantes para la recuperación económica e institucional del país. Entre las más relevantes están las reformas de hidrocarburos y minas, además de los cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, una ley de amnistía y nuevas normas para simplificar trámites administrativos. Tenemos otro cuerpo de leyes, cuerpo normativo que tenemos que aprobar, que tenemos que derogar. Tenemos allí la ley del odio, que solicitamos su derogación, la ley Simón Bolívar, el tema de la aprobación de la ley de servicio eléctrico, muchísimo más con lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, en todo el territorio nacional, la crisis eléctrica que estamos viviendo, que es una realidad palpable que no se puede ocultar. Pero el debate legislativo no estuvo aislado del nuevo escenario internacional. La relación con Estados Unidos, sus exigencias sobre petróleo, minería, institucionalidad y transición política terminó condicionando buena parte de las prioridades de la Asamblea Nacional. El sistema eléctrico venezolano, y además lo vimos ahorita con esta crisis que estamos viviendo, con esta tragedia que vivimos en Vargas, está sobrecargado. Esto es un proceso que nosotros venimos trabajando y venimos debatiendo desde hace muchísimos años. Esa ley está ya para segunda discusión, estamos esperando, por la necesidad también tuvimos que incluir el debate de la ley de arrendamiento y la de la reforma de la estafa inmobiliaria, pero es una ley que ya está en su segunda discusión y que prontamente debe ser promulgada también. Para algunos analistas, estas leyes responden a las exigencias de Estados Unidos para poder dar inicio a la fase 2 de estabilización del país. La pregunta ahora es, ¿cuánto de estas leyes se traducirá en cambios reales y cuánto quedará limitado a modificaciones jurídicas? Estas leyes, por supuesto, que se mantienen vigentes. Estas modificaciones están siendo aceptadas por la tutela de los Estados Unidos. Y que más adelante seguramente se van a someter a revisión ya cuando exista una Asamblea Nacional realmente con la legitimidad del pueblo venezolano para fortalecerlas, modificarlas o quizás cambiarlas y adaptarlas a la nueva Venezuela y especialmente adaptar ese marco jurídico, no solamente al tema de la democratización del país, sino al reimpulso económico que va a ser la gran prioridad. Con el cierre del primer periodo, el balance deja una asamblea que ha comenzado a reordenar las reglas económicas y políticas del país y la aprobación de la ley de arrendamiento discutida a raíz de los terremotos registrados en el norte del país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Una nueva prórroga al decreto de emergencia económica. El gobierno interino sostiene que necesita estas herramientas para enfrentar la crisis financiera. Una medida diseñada como excepcional puede terminar convirtiéndose en una herramienta recurrente del Estado. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. El Tribunal Supremo de Justicia avaló una nueva extensión del decreto de emergencia económica por otros 60 días. La medida mantiene vigentes facultades extraordinarias para el Ejecutivo en materia económica y financiera, mientras Venezuela acumula ya 5 prórrogas de este mecanismo. La emergencia económica fue decretada inicialmente en abril de 2025 y desde entonces ha sido extendida sucesivamente. El gobierno sostiene que estas facultades permiten responder a las dificultades económicas y proteger el funcionamiento del país. Pero organizaciones como Acceso a la Justicia cuestionan que una herramienta concebida como excepcional se prolongue durante más de un año. El problema del decreto de emergencia económica es que no ha resuelto muchísimos de los temas del ciudadano de a pie, por supuesto, y no del sector privado. Entonces, que no tiene ninguna vigencia ni operatividad el extenderlo, sino crear más angustia en los inversionistas, que este es uno de los decretos que más cuestionan y que el decreto de emergencia económica es uno de los que atenta contra las libertades de los inversionistas. La discusión no se limita a la duración del decreto. Un régimen de excepción puede permitir decisiones más rápidas sobre asuntos cambiarios, tributarios, financieros y presupuestarios, pero también genera interrogantes sobre los controles institucionales y la seguridad jurídica. Para quienes deben invertir, producir o contratar, la estabilidad de las reglas también es parte del cálculo económico. Las facultades que da el decreto de emergencia económica son terribles para el derecho
individual de las personas y el derecho jurídico de las empresas. Las empresas pueden recibir cualquier tipo de multa, pueden ser sancionadas, pueden ser cerradas incluso, según el decreto de emergencia económica, obligadas a un tipo de producción determinado para servicios del Estado. El TSJ considera constitucional la extensión, mientras sigue la crítica sobre la vigencia de más de un año a una medida que debía ser extraordinaria, una herramienta que puede determinar cuánto margen tiene el gobierno para intervenir en la economía y cuánto espacio queda para la inversión privada. Los jubilados de PDVSA vuelven a las calles y esta vez ponen una cifra sobre la mesa: 3.931 millones de dólares, que según Fetra Energía estaban registrados en el fondo de pensiones. Reclaman porque no saben qué pasó con esos recursos y nadie explica dónde están. Más información con María José Prado. Los que pasaron décadas trabajando para PDVSA volvieron a tomar las calles. Jubilados y pensionados trancaron la avenida Libertador en Caracas para exigir respuestas sobre un fondo de pensiones que hoy vuelve a estar bajo sospecha. El fondo se alimentaba con aportes de los propios trabajadores y de PDVSA. 3% del salario le ponía el empleado y 9% la empresa. Pero los estados financieros citados por Fetra Energía muestran que para 2015 los activos habían bajado a unos 3.333 millones, cerca de 600 millones de dólares menos que el año anterior. La verdad que PDVSA nunca ha dado respuesta. PDVSA mantiene una actitud de esconder todo. A partir de 1916, PDVSA no presentó más resultados, que lo hacía anualmente, los resultados anuales. O sea, es decir, PDVSA no presenta resultados, solo lo presentó hasta el 2015, y en los últimos resultados, en el 2014, el fondo llegó a tener casi 4.000 millones de dólares. Eso fue disminuyendo y ahorita en verdad desconocemos qué cantidad de dinero queda en el fondo de jubilación. El reclamo no es solo por el pago. Durante la protesta, los jubilados señalaron a Mario Silva e Iris Varela al denunciar presuntas irregularidades en la nómina de pensionados. Piden que ese registro sea depurado y que se determine quiénes aparecen cobrando beneficios y bajo qué condiciones. Nosotros como Fetra Energía, como la Federación de Trabajadores Energéticos Similares y Conexos de Venezuela, vamos a solicitar una auditoría de todo lo que pasó con el fondo a partir del año 2010, que es cuando creemos que empezaron a presentarse situaciones allí en contra de la propiedad del fondo, que es de los trabajadores. Y el problema viene de atrás. En junio ya había sido postergada una reunión con la directiva de PDVSA para discutir el fondo. Ahora los ex trabajadores vuelven a reclamar transparencia sobre los recursos y beneficios acumulados desde décadas de servicio. También hay otro punto que quieren que se investigue. Fetra Energía denuncia que en 2016 una parte importante del dinero estaba colocada en pagarés emitidos por la propia PDVSA. Por eso exigen una auditoría independiente, conocer cada operación realizada con el fondo y determinar quién autorizó el uso de esos recursos. Pereira es una de las ciudades más devastadas por el fuerte terremoto en Colombia, que deja al menos 240 muertos. Sin embargo, el balance de las víctimas aumenta con el pasar de las horas, pues Pereira es, por el momento, la segunda ciudad más afectada después de Cali. Los pobladores han comenzado a regresar a sus viviendas maltrechas para rescatar algunos bienes antes de que colapsen por completo. Veamos. Jorge González busca con sus propias manos a su tía bajo las ruinas de un edificio de 4 pisos en Pereira, una de las ciudades más devastadas por el fuerte terremoto en Colombia. Como cientos de voluntarios y rescatistas, ha pasado horas buscando a su tía y a otros sobrevivientes del sismo de magnitud 7,4 que el lunes de mañana golpeó con fuerza esta capital cafetera, de casi 500.000 de habitantes, situada a unos 320 kilómetros al este de Bogotá. Pues acá al fondo vivía mi tía, ella vivía solita y pues lamentablemente ya está todavía en los escombros, no la hemos podido sacar porque la parte de atrás hay una fuga de gas, entonces en el momento estamos esperando que con maquinaria la podamos sacar de allá, pero hasta ahora pues esperando, solo es esperar, no hay nada más que hacer. El hombre de 35 años trabaja sin descanso sobre una pequeña montaña de escombros, pero ha perdido la esperanza de encontrar con vida a la mujer de 87 años que considera como una madre. Estaba pendiente, desde ayer llegué que vine a mi casa y no me he ido. Hasta que no me entreguen el cuerpo, pues no me pienso ir de acá. El balance de muertos y heridos aumenta con el paso de las horas. Pereira es por el momento la segunda ciudad más afectada, después de Cali. En la mañana del martes, los pobladores regresaban a sus viviendas maltrechas para rescatar algunos bienes antes de que colapsaran por completo. El agua y algunos alimentos ya escaseaban en supermercados y tiendas.
Casi toda Pereira quedó sin electricidad tras el sismo ocurrido a las 7:34 de la mañana del lunes, y el panorama era desolador en la noche. Es muy triste la verdad, no sé, la luz, estamos sin luz. Esto parece la verdad, como lo he dicho, una ciudad zombie, la verdad, es muy triste, es muy triste. Estela Galvis recuerda los momentos de pánico, el polvo y ella corriendo con su niño y esposo segundos antes de que el edificio de 4 pisos colapsara. Gracias a Dios y le doy gracias a Dios por habernos salvado, porque es que nos salvamos fue de milagro, porque alcancé a sacar a mi niño y mi pareja alcanzó a salir también. Muy triste porque quedamos sin nada, lo perdimos todo lo perdimos, con tanto sacrificio. Los habitantes de Pereira tienen acceso intermitente a internet y red celular. El aeropuerto permanece cerrado y el transporte terrestre hasta la ciudad también enfrenta varios cierres por derrumbes. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumió el poder hace apenas 4 días, llegó el martes a la ciudad y anunció el alivio en el cobro de los servicios públicos por 3 meses y programas para subsidiar arriendos a quienes perdieron sus vidas. Además, declaró el estado de emergencia en todo el país y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras, por supuesto, también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan la pauta y repercuten en el día a día del venezolano. Empezamos revisando nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. Gobierno de Colombia decretó 3 días de duelo nacional por el terremoto del 10 de agosto. El gobierno de Colombia declaró este miércoles 3 días de duelo para honrar a las víctimas del potente terremoto del 10 de agosto que ha dejado un saldo de cientos de muertos y miles de heridos. Según el decreto, durante ese periodo se izará la bandera nacional a media hasta en los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior. El gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano, manifiesta su profundo dolor a las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas, señala el decreto emitido por el presidente Abelardo de la Espriella. Marco Rubio. Cuba entrará en una senda irreversible muy diferente antes del fin del mandato de Trump. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó estar convencido de que Cuba entrará en una senda irreversible hacia un futuro muy diferente antes del fin del mandato del presidente Donald Trump el 20 de enero de 2029. Durante una entrevista para el podcast de Kathy Miller, remarcó que en la isla debería producirse una transición, advirtiendo que no se debe tener algo en pie durante 70 años y luego pensar que de la noche a la mañana se va a arrancar todo de raíz y a plantar algo completamente nuevo. ¿Qué hace que un terremoto sea especialmente devastador? Venezuela y Colombia como ejemplos. Mientras Colombia se sobrepone a uno de los terremotos más fuertes de su historia registrada, apenas semanas después de que más de 6.000 personas fallecieran en 2 sismos consecutivos en Venezuela, muchos han recurrido a los científicos para entender por qué esta serie de temblores resultó tan fatal. Según explican los expertos, Colombia y Venezuela se sitúan en los límites de varias placas tectónicas en movimiento. Su fricción lenta y constante genera una acumulación de energía que se libera periódicamente, provocando un terremoto. Pero elementos como la profundidad, la magnitud, la fuerza de descarga y la densidad de los terrenos marcan diferencias importantes. Y así ponemos punto y final a la emisión estelar de noticias de Impacto Venezuela. Recuerden que para más tenemos contenido actualizado en nuestras plataformas digitales. Hasta mañana. Dios los bendiga.